way. Hola a todos, bienvenidos al podcast Salud por el Bienestar. Mi nombre es Fabiola Jiménez de la carrera de enfermería y hoy estoy acompañada de... Mi nombre es Kendall Vargas, igual de la carrera de enfermería. Y en el episodio de hoy les vamos a hablar sobre la andropausia. Entonces vamos a ver qué es, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento y pues cómo se diagnostica en sí. Bueno, realmente es también interesante, ¿verdad?, hablar de la andropausia porque no es algo muy común de hablar, o creo yo, desde mi percepción, que no es algo que se conozca y mucho menos que se hable, ¿verdad? Em, entonces, bueno, va a estar muy interesante como ver qué es, cómo se manifiesta o los síntomas y cómo podemos sobrellevarla, porque realmente la andropausia es un proceso normal que sucede y que le sucede a las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Primero, como para definir, ¿verdad?, ¿qué es la andropausia? La última vez estuvimos hablando un poco de menopausia, ¿verdad? De menopausia y climaterio. El tema con la andropausia es que es un proceso similar. Similar en el sentido de que va a haber un cambio a nivel hormonal en las personas. No necesariamente, pues, va a suceder lo mismo que sucedía en la menopausia, pero por ahí va ese tema de que es similar, ¿verdad? Entonces, bueno, la andropausia, que también es conocida como el hipogonadismo de inicio tardío, es un proceso que se asocia más que todo a la vejez. O sea, es un proceso que se asocia como al envejecimiento masculino, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es eso, que cuando las personas ya tienen un rango de edad como entre los 40 y los 55 años, se empieza a dar este proceso que, como mencionaba, hay un cambio hormonal y en este caso la hormona que más se afecta, o sea, que disminuye, ¿verdad? Va a ser la testosterona, que es como la hormona, la principal hormona sexual en el hombre, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que es un tema que no se habla mucho, porque como le sucede principalmente a en una etapa adulta tardía, ¿verdad? Muchas veces, o a nivel de la cultura y sociedad, se está mucho que el hombre no hable de sus sentimientos, no hable de lo que le pasa, que debe mantenerse fuerte a pesar de las situaciones, ¿verdad? Que es algo que está cambiando a nivel social, pero que bueno, muchas veces se ha mantenido esta parte de que no se expresa y por ende no se conoce, de verdad, de lo que es la andropausia. Entonces, bueno, como les comentaba, sucede de los 40 a los 55 años. Generalmente es un periodo de tiempo, eso es un rango, puede suceder antes, puede suceder después, pero se mantiene como en ese rango. Y lo curioso es que incluso este proceso se puede pasar sin síntomas, entonces a veces pasa sumamente desapercibido. Ujú. De hecho, bueno, en rotación con adultez, me parece que una compañera había tenido un caso que me sonaba mucho a que la persona tenía andropausia, pero creo que no se trabajó en eso, porque, bueno, en realidad no estoy muy enterado porque, como le digo, fue mi compañera, pero es un tema común en la adultez. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la testosterona? ¿Por qué es tan importante a nivel del cuerpo? O qué pasa cuando empieza a disminuir más bien. Entonces, Ujú. digamos, lo que pasa es que la testosterona se produce en los testículos, ¿verdad? Por eso es que es un proceso asociado más al hombre, ¿verdad? Entonces, cuando se produce en los testículos y cuando empieza a disminuir, lo que pasa es que hay afectaciones, sí, en la persona, como cuáles, que el deseo sexual disminuye, o sea, que hay una disminución del líbido o esta parte de querer una interacción sexual. También lo que es la producción de esperma, o sea, va a disminuir como lo que es el esperma en su cantidad, ¿verdad? Y también incluso van a haber problemas como más en la parte sexual, como, bueno, como lo que les comentaba el esperma, que quizás haya una dificultad en iniciar el contacto sexual, el encuentro, ¿verdad? También a nivel del cuerpo se pueden alterar otras cosas como lo que es el desarrollo de la masa muscular por la misma testosterona. La grasa puede empezar como a distribuirse de manera diferente a lo largo del cuerpo y el músculo puede empezar como a disminuir un poco. Entonces ya son personas
que van a tener estos cambios que sienten que tienen más grasa, pero en realidad puede ser que es una distribución diferente y que la masa muscular o lo que es el músculo empieza a disminuir. Entonces se sienten quizás un poco más débiles, un poco más, la actividad física disminuye un poco más, ¿verdad? Por lo mismo. Y también, como es un proceso relacionado al envejecimiento, está la parte de la densidad ósea o los huesos también se debilitan y también, digamos, el proceso de reabsorción ósea, digamos, de los huesos empieza a ser un poco más fuerte. Entonces, los huesos, está como este riesgo de que la persona tenga osteoporosis. Entonces, el mantenimiento de la densidad ósea empieza a cambiar un poco. Y finalmente, y algo que es un poco más complicado de percibir o de conocer, ¿verdad?, de las personas, es que cambia su estado de ánimo y la energía. Entonces son personas que van a tener un poco, bueno, pueden haber cambios ahí repentinos en el ánimo y la energía por lo mismo de la testosterona. Entonces la testosterona puede afectar demasiados procesos a nivel del cuerpo, huesos, músculo, grasa, la parte del deseo sexual y finalmente el estado de ánimo y la energía. Pero esto lo podemos ver un poco más tal vez con los síntomas, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí. Sí, bueno, voy a comentarles un poco sobre los síntomas más comunes, que igual como mencionaba Kendall, puede ser que no todos los hombres presenten síntomas, ¿verdad? O puede ser que presenten, no sé, nada más uno que otro específico y ya, entonces igual va a depender de cada persona. Pero entre los síntomas que podrían ocurrir está en la parte sexual, bueno, la disminución del libido, del deseo sexual, que ya comentaba Kendall también. También la disfunción eréctil, ¿verdad? Por todo esto, igual por la disminución de la testosterona gradual, la reducción del volumen de eyaculación y, bueno, pues la infertilidad, ¿verdad? A nivel físico, puede haber un aumento de grasa corporal y disminución de la masa y fuerza muscular, que también comentaba Kendall, junto con lo del riesgo de osteoporosis, porque bueno, puede ocurrir que los huesos sean más frágiles, ¿verdad? También reducción del vello corporal y el cansancio persistente. Y igual a nivel psicológico, em, puede haber irritabilidad, tristeza, bueno, cambios de ánimo, dificultad para concentrarse y pérdida de motivación o de energía también. Entonces vemos que sí es como, pues bastante variado, ¿verdad? Los síntomas que pueden haber, sin embargo, como mencionaba, puede ser que la persona no presente síntomas del todo. Igual es muy importante que, bueno, conozcan esto, ¿verdad? Para que sepan y conozcan su cuerpo y sepan si alguno de estos cambios les está ocurriendo a lo que se puede deber, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona, no sé, está con disfunción eréctil o disminución sexual del libido, eso puede haber repercusiones, no sé, a nivel emocional con la pareja que no sepa qué está pasando, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Ujú. Sí, eso que mencionas es súper importante, la parte de si ha establecido una pareja, ¿verdad? Porque, digamos, cuando ha establecido una pareja y que empiecen a suceder cambios a nivel de líbido, no sé, alteraciones de lo usual, ¿verdad? Lo que ya conocen como su rutina, por decirlo así, eso muchas veces causa como inseguridades o así. Exacto. Y es por eso, digamos, de hecho, en muchos estudios, las personas que detectan, o bueno, que identifican un poco los síntomas en la persona que está pasando un proceso de andropausia, es la pareja, o las personas con quien vive, ¿verdad? Porque, bueno, que empiezan a notarlo más cansado, el estado de ánimo más triste, o como le dicen, ¿verdad? Como con bajones, también la dificultad para la concentración que mencionabas, ¿verdad? Entonces es como muy importante también de saber que si hay cambios en lo que es la rutina o en la cotidianidad de la pareja en esas etapas de vida, ¿verdad? De los 40, 55 años, no necesariamente implica que sean problemas como en la relación, sino que es un proceso que está sucediendo, ¿verdad? Ujú, exacto. Eso es muy importante como en la parte de la educación, de la información que hay que tener y de la educación que como profesionales de la salud brindamos también, ¿verdad?
Ujú, Entonces, bueno, como hemos hablado también en el caso de la menopausia, en la andropausia, que es el tema de hoy, pues también está el diagnóstico. También hay una forma de diagnosticar esta parte y es principalmente con la historia clínica, ¿verdad? Entonces, la historia clínica nos va a decir si han habido cambios, qué tipo de cambios, lo que son los síntomas físicos y emocionales de la persona, los síntomas, bueno, ya en la parte de todo este desarrollo muscular, de la osteoporosis, ¿verdad? ¿Qué tan frecuentes están siendo los dolores musculares, los dolores a nivel de los huesos? Todo este tipo de evaluación clínica es parte de la historia que como profesionales hay que tener en cuenta, ¿verdad? Como para identificar un poco si es que por ahí va el proceso en la persona, ¿verdad? Y también existen lo que son las pruebas hormonales, que en las pruebas hormonales lo que se hace es valorar cómo están los niveles de testosterona, que era la hormona sexual primaria en el hombre y por ende es la que disminuye en el proceso de andropausia. Entonces, la testosterona total y libre van a estar inferiores a 300 y el parámetro que diga en los exámenes, para no hacerlo tan complicado. Pero bueno, son como nanogramos por decilitro. Entonces va a estar inferior a 300, lo que ya indica que está más baja de lo que se podría decir adecuado, pero en realidad no es que no esté adecuado que esté inferior a 300, porque ya vimos que es un proceso natural, sino que ya indica que hay un proceso andropáusico. Y también hay otras pruebas que son necesarias como para descartar que no sea un problema más de la tiroides, por ejemplo, o de los testículos, que son ya como pruebas específicas que igual el médico va a recomendar hacer, solicitar hacer, en caso o para descartar que no sean otros tipos de enfermedades, ¿verdad? Sino que sea efectivamente la andropausia, el proceso de andropausia. Entonces, Em, bueno, también existen, bueno, no estoy seguro si existen tratamientos, Fabi. ujú. Bueno, con respecto a los tratamientos, uno de los tratamientos es la terapia de reemplazo de testosterona o TRT, que eso se pueden aplicar, bueno, administrar de distintas formas, puede ser por inyecciones, parches, geles o cápsulas inclusive. Entonces, sí hay como bastante opción con eso. Y bueno, eso sería en caso de que, bueno, que ya se analicen con las pruebas que mencionaba Kendall y que ya la persona le esté afectando bastante los síntomas, ¿verdad? Que ya le afecte en su vida cotidiana y que es bastante bajo los niveles de la testosterona. Entonces vemos que no es que a todas las personas, a todos los hombres, porque les baja un poquito, ya es que van a tener que tomar la terapia de reemplazo. No, Ujú. eso va a variar bastante, ¿verdad? Cada persona es diferente. Y esto va a ayudar a la persona a que se mejore el líbido, el estado de ánimo y también inclusive la masa muscular y densidad ósea. Entonces, sí, eso va a ser pues específico de cada persona. Sí es importante tener en cuenta que esta terapia no se recomienda en hombres que tengan cáncer de próstata o cáncer de mama también. Este, y puede aumentar el riesgo de apnea del sueño, em, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta, em, ¿verdad? Y que requiere control médico, estar viendo cómo va la persona y estar haciéndose los chequeos, ¿verdad? Muy importante. También está otro tipo de tratamiento que, bueno, lo mencionábamos en el episodio pasado, que son los antidepresivos, que igual esto va a variar mucho, no es que se recomiende a cada persona, solamente como mencionaba, si ya los síntomas son muy pues graves, ¿verdad? Y ya le está afectando. Esto va a ayudarles específicamente, ¿verdad? En ver si está la persona con alteraciones del estado de ánimo muy fuertes, ¿verdad? Como depresivo, un estado depresivo, ¿verdad? Se podría recomendar en este caso, pero igual depende mucho. Este, mm, También como recomendaciones, se recomienda que la persona se ejercite, ¿verdad? Que realice ejercicio físico. Esto para ayudar al aumento de la fuerza, ¿verdad? Masa muscular y también de la energía. Y muy importante,
con lo que mencionaba antes del riesgo de osteoporosis, ¿verdad? Entonces esto va a ayudar bastante. Ujú, También, bueno, suplementos, eso es, bueno, otro tema aparte, ¿verdad? Pero eso sí ya la persona, ¿verdad? Tienen en sus exámenes de que si hay una deficiencia, por ejemplo, de calcio o de vitamina B que no se pueda suplementar, valga la redundancia, con los alimentos en sí, ahí sí se recomendarían, pero eso depende mucho porque, digamos, si no está comprobado que tiene una deficiencia y se le mandan los suplementos, entonces básicamente no va a hacer nada, ¿verdad? ujú, O si está bien, por ejemplo, del calcio y toma el suplemento, pues no es como que va a generar un efecto diferente, ¿verdad? Entonces es importante tener eso en cuenta. Y bueno, cambios en el estilo de vida que igual pueden ayudar, mantener una alimentación equilibrada, lo que mencionaba del ejercicio, el dormir bien, tener una buena rutina del sueño, evitar el estrés y también evitar lo que es el uso del tabaco y el alcohol. Entonces, esos son como recomendaciones más generales, que igual, muy importantes. ujú. Sí, de hecho, esta parte de los suplementos que mencionabas es interesante porque muchas personas tienen como eso de suplementarse antes de hacerse los exámenes respectivos para Ujú, ver cómo están esos nutrientes, esos minerales. Y es importante eso, que muchas veces cuando se suplementa, o sea, por decirlo así, se automedican con suplementos, lo que hacen es que todo se deseche por la orina, entonces no está quedándose nada en el cuerpo, a diferencia de otras vitaminas, por ejemplo, que más bien es un problema cuando hay mucho de esa vitamina. Por eso siempre es importante, antes de cualquier suplemento, hacerse los respectivos exámenes para ver si de verdad está siendo necesario. exacto, Y bueno, eso me gusta mucho, el saber que a pesar de que no es un tema que se habla mucho, hay recomendaciones tan generales como lo que es la alimentación equilibrada, el ejercicio físico, el dormir bien, el evitar las sustancias como alcohol, tabaco, ¿verdad? Que van a fomentar una promoción en el bienestar de la persona. Y creo que desde enfermería es algo que nosotros constantemente estamos promoviendo, o sea, que la persona sea bastante activa en su propio autocuidado, en su propio bienestar. Entonces, todas estas recomendaciones pueden ayudar a que la persona no tenga esos cambios tan marcados y que afecten tanto en la cotidianidad y por la reducción de la testosterona, que como ya vimos, sí afecta bastante, o bueno, puede afectar en muchas áreas. Por eso es importante como seguir estas recomendaciones. exacto, sí. Entonces, sí, yo siento que este es un tema que casi no se menciona. Este, yo, en mi caso, bueno, ni siquiera familiares o conocidos tengo, bueno, nunca me han mencionado como que han pasado por este proceso, ¿verdad? O cómo les ha afectado, o nada del todo, como que no, nunca lo mencionan. Entonces, siento que es muy importante como tenerlo en cuenta, que las personas, tanto mujeres como hombres, sepan sobre este proceso natural, ¿verdad? Ujú. Y no sé, desmentir los mitos y que ya no sea un tema como tabú, por decirlo así, que sea, ya que es algo pues natural. Estoy de acuerdo con eso porque a pesar de que muchas veces pasa desapercibido, es una realidad que muchas personas sí pasan por el proceso, a pesar de que es algo más liviano en sentido de cómo se percibe, pero igual importante eso de no fomentar como los mitos, verlo con naturalidad y obviamente consultar al médico si hay cosas que ya están saliéndose de lo habitual en el cuerpo de uno. Ujú. Ujú, exacto. Bueno, entonces, hasta aquí llegaríamos con el episodio de hoy. Em, Ujú. muchas gracias y nos veríamos en el siguiente episodio. Chao. Chao.